La palabra creencia es muy interesante y es muy profunda. Yo ya hice un video sobre las creencias por aquí, una aportación que por aquí compartiré de nuevo, ¿por qué no? Y bueno, cuando revisamos y sumamos la aportación de neurocientíficos como Joe Dispenza, como Enrique Corbera, entre muchos otros que hablan de las creencias y del efecto placebo, pues hemos logrado comprender que no solamente se reduce al uso de una pastilla de azúcar que genera este efecto en quien lo toma de alivio y de sanación, aun y cuando solo es un comprimido de azúcar, ¿no? Es una demostración que incluso una creencia puede dar salud a una persona. Pero hay ejemplos de placebos que no se reducen a una pastilla. Se sabe de personas que han mejorado su salud cuando tan solo cambian de residencia, mejoran su salud cuando viajan a otros lugares, y en el folclore histórico se sabe que muchas personas han reportado mejoras en su salud después de una aparición mariana, a través de símbolos que perciben, a través de rituales. La oración ha sanado también a muchos, yo me incluyo entre ellos, y ejemplos de placebo en la historia pues hay muchos. Yo recuerdo haber visto un documental donde el médico que atendió a heridos en la Segunda Guerra Mundial y se le agotó la morfina para hacer sus cirugías, pues tenía que encontrar cómo solucionar para seguir haciendo sus operaciones, y no, lo primero que hizo fue no decir nada. Le hizo creer a los heridos que les estaba administrando morfina cuando en realidad solo era una inyección de solución salina. Increíblemente vio rápidos cambios en los heridos que aseguraban tener un dolor muy moderado para soportar amputaciones, para soportar las intervenciones quirúrgicas, y así pudo seguir operando a los heridos que seguían llegando sin morfina. O sea, no dudo que a partir de estas experiencias como esta, pues comenzaron a estudiarse y a desarrollarse investigaciones sobre los efectos placebos. ¿Y por qué lo digo? Porque por si no lo saben, cada vez que se desarrolla un nuevo medicamento, los laboratorios farmacéuticos hacen estudios de contraste. A esto se le conoce como el doble ciego o el triple ciego. En estos estudios, les explico, por si no lo sabías, se hace un experimento para ver qué tan eficaz es este nuevo fármaco que están creando, y los sujetos de estudio no saben si se les va a administrar el placebo o el medicamento. Entonces suele ser que la mitad de los sujetos de estudio reciben el medicamento en desarrollo y la otra mitad recibe solamente una pastilla de azúcar. Eso sí, las dos tienen la misma apariencia, ¿no? Como se va a distribuir el fármaco, pero en un caso es solamente un comprimido de azúcar y en el otro caso sí es el medicamento, pero ninguno de los sujetos sabe qué está recibiendo, ¿no? Si el fármaco o el placebo. Y al final los resultados demuestran que muchas veces el medicamento pues no da mejores resultados. En esos casos pues se desecha el medicamento, ¿no? Cuando ven que los resultados son mejores con el placebo, pues quiere decir que no sirve, ¿no? Y cuando ven que el placebo no hace tanto efecto, pues continúan con la investigación hasta determinar si es adecuado este medicamento para convertirse en parte de las prescripciones médicas, o sea, convertirse en un medicamento aprobado. Y en todo esto, para mí, lo más interesante es de lo que no se habla. O sea, ¿por qué se menciona el efecto positivo que siempre ocurre con un placebo? O sea, en estos estudios siempre hay gente que se alivia con el placebo. Entonces, ¿como para qué la pastilla, no? Pero bueno, por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis. Porque estas pruebas se debieron de haber hecho y no lo hicieron con las famosas inyecciones que se administraron a la población por ya saben que no se hicieron estas pruebas con la justificación de que la urgencia sanitaria impedía perder el tiempo, hacer estas pruebas del doble ciego y poder ver qué tan efectivas serían o qué efectos adversos podían tener. No se hicieron estas pruebas
y aún así se administraron millones en todo el mundo. Y bueno, hoy día se sabe de las consecuencias graves en mucha gente, y quien lo dude, le doy las fuentes oficiales de los efectos adversos que ya existen en Europa y en Estados Unidos. Pero aún peor, déjenme decirles, es que lo que se administró fue terapia génica, ¿no? Que bueno, es todo otro tema censurado por las redes y los medios. Ya no hablo más del tema, ahí le paro porque estoy corriendo un alto riesgo de que una vez más baneen mis videos e incluso las plataformas los eliminen, como ya lo han hecho antes. Pero yo de verdad espero, como vienen diciendo, en verdad ya no exista censura sobre estos temas. Así lo vienen diciendo y ojalá así sea. Pero bueno, seguimos. Les decía que ahora hay algo igualmente interesante en todo esto. Como es el efecto placebo, está también el efecto nocebo. Todos estos estudios están demostrando que es la mente el elemento importante que afecta al cuerpo de la persona, y los estudios confirman que es en la mente donde está el alivio de la persona. El problema está en cómo asociamos las cosas. Si yo creo que el resultado está en la pastilla y yo tomo cada día una pastilla que creo que me va a aliviar y lo tomo día tras día, pues voy a aprender casi de manera inconsciente que mi salud pues está afuera y no en mi mente. Y ¡tarán! Ya tenemos ahí una creencia, convencidos de que el alivio está afuera de mí. Y esto ocurrirá con cualquier placebo, ya sea una pastilla, ya sea una oración, ya sea un ritual, ya sea un cambio de residencia o lo que ustedes quieran agregar. Yo les aseguro que si a esa persona le das una pastilla con la misma apariencia, pero que solo sea un comprimido de azúcar, la persona experimentará alivio, porque es puro condicionamiento y asociación, tal como ocurre y han demostrado en las investigaciones y en los estudios de las farmacéuticas. Con estos estudios de doble ciego o de triple ciego, que es como les llaman a estos estudios de contraste. Miren, hace unos años alguien me contó una historia muy interesante. Una señora experimentaba todas las noches antes de dormir fuertes dolores de cabeza, y debía entonces, para su alivio, tomar una pastilla que le quitaba ese dolor. Y así todas las noches, pues ya era una costumbre que dejaba su pastilla y su vaso de agua en el buró, a un lado de la cama, listo para antes de dormir. Pero un día estaba ella poniéndole unos botones a una camisa, de repente vio que ya era muy noche, muy tarde, y se dispuso a dormir. Y ya con las luces apagadas, se acordó, ¿no? Se dio cuenta que no se había tomado su pastilla, ya no quiso prender la luz, solo buscó en su buró hasta que encontró la pastilla, encontró su vaso de agua, se la tomó y se durmió. Muy plácidamente, por cierto, ¿no? Bueno, al amanecer, para su sorpresa, descubrió que la pastilla seguía en el buró y que lo que se había tomado era el botón de la camisa que estaba cosiendo. Entonces cuando ella empezó a contar esto, ella decía que no sabía cómo, pero que el botón que se había tomado le había quitado de verdad el dolor de cabeza. Me pregunto, ¿hasta qué grado en este mundo de la industria farmacéutica nos han hecho creer que el alivio está en una pastilla? Miren, hay un documental de Joe Dispenza muy interesante en el que menciona algo que me gustaría compartirles. A Joe Dispenza muchos lo deben de conocer, y en una de estas conferencias que hay en YouTube, ahí asegura que hay en estudios farmacéuticos donde han descubierto que entre más intenso sea el color de la pastilla, más nos hacen creer que es efectiva, y entre más difícil sea de pronunciar el nombre de la pastilla o que el nombre de la pastilla rime con lo que está haciendo, pues más eficiente nos hacen sentir o creer que es esa pastilla. Y si a eso se suma, dice Joe Dispenza, que el médico le diga a su paciente que esa droga es sumamente efectiva, pues la expectativa crece aún más para el paciente.
Joe Dispenza dice que la pastilla se convierte en un cúmulo de posibilidades infinitas. Así lo dice él porque dice, desde antes de tomarla, la gente, el paciente, ya comienza a creer que eso le podría cambiar la salud, le devuelve el optimismo, ansía ese cambio y empieza a surgir una emoción de gratitud y comienza a experimentar un alivio aún antes de tomarse la pastilla. Entonces aquí la cosa se pone mucho más interesante, porque si un día la persona por alguna razón no se administra este medicamento, entonces comienza a sentir efectos secundarios adversos, y es aquí donde comienza a surgir el efecto nocebo en vez de un efecto placebo. O sea, la idea de que tendrá un daño por no tomar la pastilla. Entonces Joe Dispenza agrega y asegura que hay estudios de tipo experimental donde las farmacéuticas le dicen a los sujetos que la pastilla a la que se van a someter a prueba les puede causar náuseas, aun y cuando no es verdad, y vieron que cerca de un 50% de los pacientes a los que se les administró un comprimido de azúcar, que obviamente ellos no lo sabían, en estos estudios llamados de doble ciego, aún tomando un placebo, tuvieron síntomas de náuseas. Entonces, una vez más, la creencia de un efecto adverso incidió en personas que ni siquiera habían tomado el medicamento sujeto a estudio. Y bueno, pues yo lo que pienso es que si esto es así, yo creo que al menos deberíamos darnos el tiempo de experimentar en nosotros mismos si acaso esos síntomas que me acompañan muy seguido, lo que sea, que sea causado por un efecto del entorno, no sé, ya sea real o imaginario, ponernos a pensar que lo que está ocurriendo es algo que se desarrolla en la mente y no allá afuera. Ahora bien, eso sí que quede claro, aquí no te estoy diciendo que dejes de tomar tus medicamentos, ni te estoy diciendo que cambies tus creencias. Es más, yo creo que el medicamento y la gestión de las emociones y sumando estas ideas más rápido, pues yo creo que tendría efectos más positivos. Entonces aquí la invitación es que hagamos un ejercicio de imaginación, ¿no? Porque yo sé que es difícil cambiar las creencias. Ponte haciendo todas tus creencias en una caja segura. Imagínate que están ahí puestas tus verdades, nadie las cuestiona, nadie las pone a debate, eso es en lo que crees y punto. Y ahora, en tu imaginación, abre otra caja y mete en ella esa información que te estamos brindando y llámala la caja de las posibilidades. Y desde ese ángulo trata de comprenderlas, trata de experimentarlas y ahora cotéjalas con tus creencias si así lo deseas, porque eso fue lo que yo hice. Yo lo hice alguna vez y te lo digo, hace mucho que no me enfermo, a pesar de estar muchas veces cerca de gente que podría contagiarse de algo o que yo pudiera estar expuesto a un entorno adverso, no sé, el sereno, un clima frío, dormir destapado. Y pues nada, ¿no? Ahora, no digo que no me pueda enfermar, claro que me puedo enfermar y claro que me he enfermado muchas veces, pero creo que también estoy gestionando de otra manera mis dolencias y mis síntomas. O sea, cuando tengo un síntoma, cuando tengo una dolencia, tengo un dolor de cabeza, un dolor de espalda, pienso muchas veces en aquella emoción que pude tener hace 1 o 2 horas. Y casi siempre encuentro un rápido alivio al hacer esta autoindagación y al hacer esta autogestión. Suelen ser cuestiones laborales, suelen ser cuestiones familiares, suelen ser anhelos no alcanzados. Y si me descubro con pensamientos negativos, con pensamientos pesimistas, con pensamientos adversos, pues entonces recurro por lo general a mis oraciones espirituales, recurro a mi fe en que pues una buena actitud ante la adversidad va a ayudarme a hacer menos doloroso mis caminos, ¿no? Procuro cambiar este efecto nocebo por un efecto placebo y la verdad es que sí funciona y me ha funcionado muchas veces. En fin, el tema es muy profundo, pero ya le seguiremos en otro video, en esta saga de episodios que gracias a que estoy de vacaciones y no tengo nada que hacer y tengo todo el día para hacerlo, pues aprovecho y grabo estas ideas. Yo creo que estamos en un camino hacia una toma de conciencia y te agradezco mucho que me acompañes. Regálame una estrellita si es que puedes, ¿no? Y gracias por vernos. Hasta la próxima.